Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar nuestra clase. Hace 8 días comenzamos con el tema Aprendiendo una vida de santidad. Puse por ahí un ejemplo de cómo el capítulo 5 de Proverbios nos va a aconsejar a llevar una vida pura por el bien de la familia, ¿no? Dios, mis hermanos, nos está diciendo en este capítulo 5 de Proverbios que debemos vivir una vida pura por el bien del hogar y por el bien de la familia. Muchos de los problemas en los hogares y en las familias el día de hoy precisamente comienzan porque no se lleva una vida pura como se debe de llevar. Por ejemplo, muchos no comienzan con el establecimiento oficial del matrimonio, sino comienzan con una vida moral y sexual prematrimonial. Es decir, muchos sin casarse dicen, vamos a vivirnos juntos. Y se les hace fácil irse a vivir juntos. Dicen, si no nos entendemos, no sé si me le bajas un poquito, Nuria, por favor, de volumen, gracias. Si no nos entendemos, eso es lo importante, dicen. Nos dejamos y no pasa nada. Vamos a ver entonces qué es lo que nos enseña este capítulo. ¿Quieren aprender de esa vida pura? Vamos a poner un subpunto que yo le he titulado la educación moral y sexual de Dios. La educación moral y sexual de Dios. Miren, muchos creen que hablar de educación sexual y moral de Dios no tiene nada que ver con lo espiritual, que es solo algo de la carne. Y el problema de la gente que piensa así, mis hermanos, es que todos abrazamos el cristianismo, pero traemos prejuicios, traemos malos vicios, malos hábitos adquiridos de nuestra vida pasada, malos pensamientos con respecto a lo sexual. Por lo que es importante ser enseñados e instruidos, educados con la sabiduría de Dios, que es el autor, el creador de la sexualidad. Es importante considerar que hay dos maneras de pensar. ¿Cuántas maneras de pensar hay? Son muy claras, dos. La primera, como piensa el mundo. Y la segunda, como Dios el creador piensa. Mis hermanos, nos encontramos en una generación, fíjense bien, estamos envueltos en una generación que nos lanza grandes desafíos a nosotros los cristianos, desafíos que tenemos que enfrentar con respecto a este punto que hablamos de la moral sexual. Nuestra cultura, por ejemplo, nos predica incansablemente una inmoralidad sexual por todos lados, ¿no? Vemos ataques de inmoralidad en la televisión, no hay un programa donde no saquen una escena, ¿no? No hay una película de cine, rara las películas donde no sale una escena donde se van a acostar el novio y la novia antes de acostarse. Las revistas, el internet, la música, todo, mis hermanos, es un clima en el mundo donde las familias cristianas debemos prestar mucha atención y determinarnos a hacer algo para no amoldarnos a este mundo.
Dice la Biblia en Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? No os conforméis a este siglo. Cuando dice no nos conformemos a este siglo, nos está diciendo realmente Pablo en Romanos que no nos amoldemos a la forma de vivir y de pensar de este mundo. ¿Por qué? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Renovar nuestras mentes, porque nuestras mentes no están bien. Necesitamos una renovación de la palabra de Dios para que podamos pensar como Dios quiere que pensemos con respecto a puntos como este. Vamos a empezar. Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2. Ya les di una introducción de lo que va a tratar este capítulo y lo que Dios pretende hacer en nosotros, educarnos. Proverbios 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Estas palabras con las que comienza, hijo mío, nos indican cómo el escritor se dirige nuevamente a su joven hijo. Pero también, mis hermanos, podemos decir que Dios se está dirigiendo a nosotros como sus hijos y nos está invitando a usted y a mí a venir a la escuela de la sabiduría y a aprender de ella, como ya se nos ha enseñado en capítulos anteriores, no solo a cuidarnos del camino de los malvados, como lo vimos en el capítulo 4, ahora nos está diciendo que debemos cuidarnos de llevar una vida moral y sexual como la debemos de vivir. Por eso se nos invita a la escuela de la sabiduría. Está atento a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia. Dos ingredientes importantes: sabiduría e inteligencia. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Este es uno de los desastres y problemas comunes aún entre los cristianos que oyen la palabra de Dios, la oyen, no están atentos a la palabra de Dios, la escuchan, pero sin embargo terminan haciendo una vida moral y sexual como ellos quieren. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida moral? ¿Cómo es tu vida hablando en el pensamiento respecto a lo sexual? ¿Cómo es? El capítulo anterior nos habló de cuidarnos del hombre malvado, el capítulo anterior nos habló de no andar en el camino de los malvados, pero ahora nos va a dirigir hacia la mujer extraña. Cuidarnos del camino de la mujer, ¿qué? Extraña. Literalmente la mujer extraña que procedía de otro lugar que no era Israel, era una mujer prostituta. Pero también, como está hablando de una mujer, no quiere decir que no hay jóvenes, jovencitas, que también son expuestas ante los hombres. Por eso también quiero aplicarlo de esta manera. Podemos hablar del caso de a ese hombre extraño, no solo la mujer extraña, ¿verdad? Al hombre no se le llama, es raro. A ver, ¿cuándo han oído el hombre prostituto? ¿Lo han oído o no? Pero también se le debería decir, porque el hombre hace lo mismo. Ahora, las jovencitas deben de cuidarse del camino del hombre extraño. Varones
que es común verlos buscando ligar a una joven solo con el fin de llevar una más a su cuenta, con la cual tener relaciones sexuales y presentarla como un trofeito más en su... Bueno, también para ustedes, mujeres jovencitas, ¿verdad? Y las casadas también, Dios nos va a enseñar qué vida moral y qué vida sexual debemos de llevar, que es agradable a los ojos de Dios. La mujer extraña, mis hermanos, de la que vamos a hablar en el capítulo 5, generalmente pertenecía a otro pueblo que no era el pueblo de Israel y que se dedicaba exclusivamente a la prostitución. Ninguna mujer israelita podía convertirse en una prostituta, porque si lo hacía, de acuerdo a la ley, debía ser apedreada. Sin embargo, mis hermanos, cuando Israel se alejó de Dios, los israelitas cayeron y se hundieron en una inmoralidad sexual cada vez terrible. Dios les decía: no se unan con mujeres extrañas de otras naciones, de otros pueblos, porque los van a llevar a hacer cosas que no les he hablado en mi palabra, ¿no? Por eso vemos desde el inicio la urgencia del escritor de decir: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que evites precisamente el llevar una vida inmoral como la llevó Israel. Yo quiero comenzar hablándoles un texto, pero clarísimo, que habla sobre cuál debe de ser nuestra moralidad con respecto a lo sexual. Las leyes de la santidad, si quiere anotarlo, las leyes de la santidad en las que debemos vivir como hijos de Dios. Las leyes de la santidad en las que debemos de vivir como hijos ¿de quién? De Dios. Estas leyes son muy claras, mis hermanos. Claras de cómo debe ser nuestra vida moral, sexual, cómo debemos llevarla. Se las voy a leer en una versión diferente a la versión Reina Valera, porque esta se me hace más clara, ya viene explícita. En la Reina Valera comúnmente vamos a encontrar frases como dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o de tu madre. Y en Palabra de Dios para Todos ya viene ese descubrir, que es un eufemismo. Ya cuando tú estudias hermenéutica, sabes que ese es un eufemismo, así se le llama en los hebraísmos, en el lenguaje hebreo. Pero te la voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Tú la puedes luego, a los que traen ahí en su computadora, es más fácil, pero quienes no, escúchenla. Y abra ahí su Biblia en Levítico capítulo 18, versículo 1. Es largo el texto, pero yo quiero hablarlo de inicio con ustedes. Levíticos 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Quiero que todos lo tengan ahí. ¿Lo tienen? Bueno, el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas, mire, diles, este es el mandamiento para su pueblo. Los israelitas eran el pueblo de Dios. Usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Amén. El mensaje es para nosotros de igual manera. Diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevó, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Note la advertencia de Dios. Ahora, nosotros estamos en medio del mundo, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Estamos en medio del mundo, como piensa el mundo, como vive el mundo, y se nos advierte a no contaminarnos con su manera de vivir,
sus costumbres, su forma de pensar acerca de esta moralidad, estas leyes de santidad. Así que dicen, no vivan tampoco conforme a las leyes de ellos. Es decir, dentro de esas leyes nosotros vamos a encontrar, dentro de las leyes del pueblo Canaán, de Egipto, como del mundo nosotros, vamos a encontrar mucha inmoralidad, ¿qué? Sexual. ¿Mucha qué? Digo, si alguien tiene pena, mis hermanos, si no lo escucha con Dios, pues ¿con quién lo quiere escuchar? ¿Le gustaría escucharlo de un profesional? ¿De quién? Preferimos oírlo de Dios, ¿no? El consejo de Dios, ¿sí o no? Bien, verso 4. Ahí está en la palabra, no crea que es un invento mío. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas, pues yo soy el Señor su Dios. Lleven a la práctica, fíjense bien, ¿lleven qué? A la práctica mis leyes y mandamientos, pues quienes los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor su Dios. Ahí está. Dios nos da la orden de vivir en santidad. Estos mandamientos son leyes para vivir en santidad, para vivir moralmente conforme a lo establecido por Dios. Verso 6, ahí empezamos en el verso 6. Ningún hombre debe de tener relaciones sexuales con sus propios familiares. Así dice palabra de Dios para todos, más claro, ninguno. ¿Cuántos? Ningún hombre, ninguna mujer debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares. Si tú un día dijiste, ¿me puedo casar con un primo? ¿Me puedo? No, ahí está muy clara la palabra de Dios. Este es un mandamiento, ¿de quién es? De Dios. Verso 7. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá. Ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. Si usted me dice, ay pastor, mis hermanos, esto pasa en el mundo y no debe de pasar en el pueblo de Dios. Ahora van a estar medios así, serios, pero tengo que hablarlo, ¿o no? De eso nos va a hablar Dios. Aquí empieza esto. Verso 9. No, 8, ¿no? 8, perdón. No deshonres, escuche, palabra de Dios para todos. Dice, no deshonres a tu papá teniendo tus relaciones sexuales con la mujer que él se casó. En este caso no es la mamá, está hablando de una madrastra. No lo deshonres. Ahí también lo vemos en el mundo. Este es algo que pasa en el mundo que no debe de pasar en el pueblo de Dios. No debe suceder. Si sucede en el pueblo de Dios, mis hermanos, yo creo que no hay pueblo de Dios ahí. Bueno, hay un caso en la Biblia, ¿se acuerdan? En 1 de Corintios, capítulo 5, hay un caso en la iglesia en Corintio de un joven que vivía con la mujer de su papá y los líderes de la iglesia no hacían nada. Nada. No puede ser así ni debe de ser así. ¿Dónde estamos? Verso 9. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana, no importa si solo es hija de tu papá o solo es hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. Ahí habla de la hermanastra. Si usted dice, ay, es que no, ay, hermanos, si se imagina cuántos casos de consejería hemos tenido de personas con problemas que dices, o sea, ¿cómo puede ser si tienes tiempo viniendo a la iglesia, escuchando semejantes mensajes y todavía, ¿saben qué pasa? Lo que dice al principio, hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Saben qué? No somos personas atentas. Escuchamos la palabra de Dios, pero vamos y vivimos moralmente y sexualmente como queremos.
ese no es pueblo de Dios. Claro, ese hombre que Pablo dijo que mejor era expulsarlo de la iglesia, exponerlo a Satanás para salvación de su alma, que era lo que estaba diciendo Pablo ahí en 1 Corintios 5, que bueno, cuando una persona es sacada de la iglesia, está a la luz de Satanás, ¿verdad? Para que el diablo trate con él. Y bueno, ese joven que la regó en 2 Corintios, luego se ve que se arrepintió. Pasaron años, pero Dios trató con él, se arrepintió, pero los de Corintios no lo querían recibir ya. Y Pablo les dice, no esperen que se muera de tristeza, recíbanlos, ya ha mostrado frutos de arrepentimiento, dejó de hacer lo que estaba haciendo. También la Biblia habla que en su tiempo, mis hermanos, si una persona está viviendo una vida de una manera y hay arrepentimiento genuino con frutos, pues como iglesia tenemos la responsabilidad de restaurarlo. Amén. No para no recibirlo nunca más, pero bueno, ahí está un caso más que tenemos que cuidar. Verso 10. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta. No importa si ella es hija de tu hijo o de tu hija. Voy a leerlo ya de corrido, si no me voy a entretener mucho. Verso 11. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo tú relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión. Mire lo que dice la palabra de Dios tan clara. ¿Hacer eso qué es? Perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues es impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No te ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Eso es faltarle al respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. Verso 22. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre. ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama? Homosexualidad. Como si fuera mujer, porque eso es un pecado ¿qué? Abominable a Dios. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Claro, aquí como hay una preferencia a hablar del hombre, no quiere decir que tampoco no habla de que no debe de haber relaciones sexuales entre una mujer y otra mujer, porque tampoco Dios está de acuerdo. Esa no es la moralidad ni la sexualidad que Dios quiere que haya en su pueblo. Amén. A ver, ¿en qué versículo nos quedamos? 22. Dice, no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe de tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió, dice ahí, esos pecados, yo les estoy expulsando a ellos de ahí y entregándoles esa tierra a ustedes, le dice al pueblo de Israel. Los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas, iglesia, pueblo de Dios,
Yo aquí le estoy poniendo que es aplicación también. O los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como lo hizo con esas naciones que vivían ahí antes de ustedes por haberla corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mi mandato de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegaran, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Está duro o no, hermanos? Pues está claro, yo diría más bien. Está claro cuál es la moral que usted y yo debemos de tener en nuestra vida, la vida de santidad. Dios siempre, mis hermanos, va a demandar de su pueblo, de sus hijos, que vivan en santidad, que vivan en pureza. Esa es la demanda de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver la demanda de Dios. Cualquiera de nosotros que trate de ocultar este tipo de actos, mire, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Y espero que tú y yo seamos limpios de todo esto. Primera de Pedro 1:14, ¿lo tienen? Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. No se conformen otra vez a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Vean cómo la demanda de Dios es una vida moral pura en toda nuestra manera de ¿qué? Toda. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ahora, mis hermanos, les dije que Israel, al alejarse de Dios, cayó en inmoralidad, y se dio el caso de que algunas israelitas, escuche esto, se dio el caso de que algunas mujeres israelitas se empezaron a dedicar y a ejercer a la prostitución. Tal fue el caso que leímos en Proverbios 2, versos 16 y 17, ahí lo leímos, de un caso. Esta era una mujer israelita, que era casada, pero hacía la costumbre de naciones de las cuales aprendieron. Proverbios 2, 16, 17 dice, cuando está hablándole al joven, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida. ¿De qué se olvida? Del pacto de su Dios. Está hablando de una mujer que hizo su pacto delante de Dios. Esto quiere decir una mujer que conocía a Dios, pues una mujer israelita, ¿no? De eso está hablando. Cuando se habla, mis hermanos, abandonar del compañero de la juventud y olvidarse del pacto de Dios, se está refiriendo por eso a una mujer que conoce a Dios. Ahora, déjenme leerles para pasar a otros versículos, en otro lenguaje, lo que es el versículo 1 y 2. Es como si dijera así: presta pues atención a lo que te voy a enseñar, hijo mío. Presta pues atención a lo que te voy a enseñar, hijo mío. Hay mujeres y hombres seductores, hay mujeres y hombres malos que buscarán de ti, que buscarán envolverte en sus pasiones. Por eso hoy debes aprender de mi sabiduría, de mi pureza, cómo te llevará a una vida moral y sexual pura ante los ojos míos. Pon por obra mis consejos y vivirás. Es como si Dios estuviera diciéndonos de esa manera, ¿no?
Vamos al versículo 3 y verso 3 al 6. Vea cómo nos va a hablar de esta vida moral. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro, sus caminos no son firmes, no los conoce, ni considera el camino de la vida. Ahí está la advertencia. Como hijos de Dios, debemos prestar atención a las palabras que el Señor nos da, su consejo, de cuidar más lo que Dios nos dice que lo que estas palabras engañosas, tanto de la mujer o del hombre extraño, que nos llevarán a un final amargo. Presta atención. Dejen ponerles un ejemplo. Se cuenta, hace ya años, en una cárcel estaba recluido un famoso criminal. Uno de los guardias de ese lugar, de esa prisión, contó esta historia y decía que este hombre, este famoso criminal, había contraído una enfermedad llamada sífilis, que seguro muchos la conocen, una enfermedad venérea. Esta enfermedad la había contraído por tener relaciones sexuales con muchas prostitutas. Esta enfermedad, que no se atendió a su tiempo, le atacó al cerebro a este hombre, causando una parálisis que consiste en contracciones musculares de una parte, y al final esta enfermedad le causó locura. Este guardia contaba que antes de morir este criminal se había convertido en una simple persona trastornada mentalmente. Luego el guardia hizo este comentario. El guardia dijo: este criminal fue responsable de la ruina de muchas chicas. Pero la verdad, dice el comentarista, la verdad es interesante. Esta gente, como ese famoso criminal, esta gente nunca puede escapar a las consecuencias, y alguna mujer con la que se llegó a meter lo contagió a él de esta enfermedad de seguro. La palabra de Dios nos advierte, mis hermanos, no solo de este tipo de problemas, de muchos peligros que atentan contra hombres y mujeres. Tú y yo somos el pueblo de Dios y no podemos permitir en nuestras vidas hacer algo fuera de lo que Dios nos manda en su palabra. Cuando dice los labios de la mujer extraña destilan miel y paladar, está hablando de los halagos, está hablando de las palabras seductoras, melosas, quizás tiernas y dulces, que muchas veces usan mujeres con engaño, o también hombres lo hacen con mujeres, que su fin es amargo y destructivo en quienes quieren seducir. Y Dios nos está dando la advertencia en su sabiduría de cuidarnos de esta clase de vida moral. Mire, yo conocí a un varón que venía a la iglesia con su esposa y sus hijos. Él tenía como 3 años viniendo a la iglesia. Este varón en su trabajo conoció a una mujer que era muy melosa, muy volada, muy coqueta, que lo adulaba a este hombre todos los días, así como lo hizo la esposa de Potifar con José el soñador, ¿se acuerdan? Se haga de cuenta, sí. Así lo hizo esta mujer con este hombre, pero este hombre no fue como José.
José el soñador, Dios nos enseña a través de la vida de él qué es lo que tenemos que hacer los hombres cuando las mujeres son melosas, son voladas, son coquetas, te adulan, y más cuando tú eres casado. Es en las dos partes, ¿verdad? El que es casado y el que es soltero igual, lo hacen con quien sea. Pues este hombre, mis hermanos, cayó en los engaños de esta mujer. Cayó, adulteró. Y por causa de ello, fíjense bien todo lo que pasó en la vida de este hombre. Dejó a Dios, dejó a su esposa, dejó a sus hijas. Su carácter cambió completamente. Ahora era un hombre grosero, ofensivo, violento. ¿Cómo queremos vivir, hermanos? ¿Queremos vivir en la paz de Dios? ¿Queremos vivir en armonía? ¿Queremos disfrutar de lo que Dios nos ha dado? ¿O queremos quebrantar sus mandamientos? Tú lo vas a decidir. Cada quien lo decide. Aquí nos da la advertencia contra las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Podemos hablar que las relaciones ilícitas fuera del matrimonio son tanto para el soltero y la soltera como para los que están casados. Para ambos es la enseñanza. El encanto de una mujer, mis hermanos, prostituta, que es utilizada para la tentación, para hacer el mal, para dañar, para destruir hogares. Para los hombres parece algo deleitoso, pero la Biblia es muy clara: el final es amargo como el ajenjo. ¿Cuál es el final? Amargo. Mis queridos hermanos, la vida de santidad es una vida de pureza ante Dios. La inmoralidad sexual de cualquier tipo es peligrosa. Destruye la familia, destruye el hogar, destruye matrimonios. No te apartes de la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Yo tuve un caso muy particular en la familia, yo se los he contado. Cuando yo estudié este tipo de pasajes, traigo a mi memoria el recuerdo de mi hermano mayor. Él tenía una hermosa familia, esposa, 4 hijos. Yo me acuerdo cuando nació su primer hija, me encantaba irla a presumir, ¿verdad? Con mi esposa, que era mi novia en aquel tiempo, su familia. Hermosos sus 4 hijos. Su negocio, él tenía un negocio aquí en la colonia Moderna, un negocio de partes y composiciones electrónicas. Vendían pisos antiestéticos, todo ese tipo de cosas a empresas grandes. Le estaba yendo muy bien en su negocio. Comenzó a prosperar. Pero algo pasó, contrató una secretaria que comenzó a vestirse sensualmente, con provocación. Comenzó a halagarlo, comenzó a ser una mujer melosa. Qué bien se ve, ingeniero, esa corbata le queda de lujo. Mire, le quedaría mejor este color. Muchas veces mi hermano se quedaba sin salir a comer por su trabajo. La mujer le llevaba de comer, hasta que un día por fin cedió a los halagos de esa mujer. Pecó, cometió adulterio, tal como la Biblia lo dice. Lo que leímos, ¿se acuerda? ¿Que lo leímos? ¿O se lo vuelvo a repetir? Léalo, Deuteronomio 18, palabra de Dios para todos.
cometió pecado, cometió adulterio. Y mire todo lo que le trajo eso. Perdió su familia, perdió su negocio, se vino a bancarrota, enfermó y perdió la vida. Doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo antes de que muriera. Pero qué triste final. A sus 49 años murió mi hermano. Joven. Todo, mis hermanos, por no hacer caso a los mandamientos de Dios. Y esto, mis hermanos, pasa en la iglesia, tristemente. A veces dice uno, es que no puedo entender, de verdad, no puedo entenderlo. Mire, yo tuve un caso de verdad que a veces no hayas si agarrarlo del cuello, si agarrar una soga y subirlo. No, dice, Señor, ¿qué onda con este hombre, no? Una vez vino un hombre a consejería, antes se atrevió a ir a consejería. Pero cuando estábamos ahí, te estoy hablando de hace muchos años, cuando recién llegué aquí a Casa de Oración, y este hombre se sienta ahí en la oficina para decirme que tenía años abusando de su hija de 13 años, su propia hija. La abuela, la esposa no hizo nada, la abuela lo demandó. Y entonces él venía, pastor, es que yo estoy arrepentido, no me quiero alejar de mi familia y que no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste si de verdad estás arrepentido. Es más, que te metan al bote. Así le dije, Es que, hermanos, imagínense con qué facilidad decir, es que ya estoy arrepentido después de años de hacer lo que estabas haciendo. ¿Qué es eso? Un día la esposa, después de que habló conmigo, yo le dije, ¿sabes qué? La ley, de acuerdo a la demanda, le había dictaminado que él se tenía que ir a vivir a otra ciudad porque no podía estar cerca de sus hijas. Y se fue a vivir a, no sé a qué estado se fue a vivir. Pero luego vino la esposa y me dijo, oiga, pastor, es que mire, no lo quiero dejar solo, me quiero ir a vivir. Oye, ¿tus hijas qué onda? Todavía lo que hizo, déjalo que Dios trate con él, y de verdad si está arrepentido que Dios haga la obra en su vida. Tú atiende a tus hijas. ¿Sabe qué hizo la mujer? La mujer se fue con él. Pero yo no sabía que él estaba huyendo, porque ya había corrido, entre la demanda había corrido algo, que él tenía que presentarse y no se presentó. Entonces fue la esposa con él. Y pasó, mire hermano, pasó más de un año. Después de que pasó 1 año y medio, un día me invitaron a la cárcel. ¿Qué cree dónde los vi a los dos? Ahí en la prisión. Pagando. Es que, ¿cómo es posible? Años de escuchar la palabra de Dios y todavía, ¿saben qué, mis hermanos? Venimos tan contaminados del mundo, venimos tan sucios del mundo, traemos tantas cosas en nuestra mente y todavía de pilón oímos la palabra de Dios, oímos la sabiduría de Dios, y a algunos, yo no digo que todos, a algunos les entra por aquí y les sale por acá. Espero que no sea tu caso. Espero que tú, estudiante de IPCO, seas una persona que al escuchar la palabra de Dios te apliques a ella y hagas lo que Dios te manda hacer, porque eres su pueblo, eres su hijo, y Dios quiere evitarte una tragedia en el futuro. Amén. Pues ya acabé. Quisiera seguirle, pero que Dios le bendiga. Lo veo al rato.